En este video les vamos a hablar sobre las relaciones del mediastino junto con su clasificación, mencionando también la nomenclatura radiológica, con el fin de mostrar placas y aprender a ubicar las estructuras anatómicas que se alojan tanto en un mediastino superior como en un mediastino inferior. Dentro del mediastino inferior se encuentra mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Los integrantes del grupo son Dani Ángelo Rodríguez, Catherine Patiño, Magda Jimena Urrea, Evelyn Quintero y mi persona, Zulita Tiana Rojas. Bueno, ahorita les vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación anatómica del mediastino. Sabemos entonces que el mediastino se va a dividir en un mediastino superior y un mediastino inferior. Este mediastino superior es donde se van a encontrar las pleuras cervicales, el manubrio, el ángulo de Lewis que va a delimitar donde termina el mediastino superior y también la vértice del pulmón. Luego, el mediastino inferior se va a dividir en un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior. En el mediastino anterior vamos a encontrar las siguientes estructuras anatómicas. Dentro de ellas estaría el timo, los ganglios linfáticos, tejido adiposo, vasos mamarios y luego está la tiroides. En el mediastino medio se va a encontrar el corazón, el pericardio, la aorta ascendente, vena cava superior, vena cava inferior, vasos brachiocefálicos, vaso pulmonar, tráquea, ganglios linfáticos, nervio laringo recurrente, nervio frénico y nervio vago. Para a su vez encontrar en el mediastino posterior el arco de la aorta descendente, la vena ácigos y hemiácigos, conducto torácico, nervio vago, ganglios linfáticos, cadena simpática y también grasa, donde también se encuentra el esófago. En la nomenclatura radiológica encontramos radiolúcido, radiopaco y densidad mixta. En radiolúcido se considera un área oscura ya que es una estructura poco densa que lo atraviesan los rayos X con facilidad. Un ejemplo sería el pulmón, ya que este contiene aire. En radiopaco se observa una placa con un área blanca ya que la estructura tiene resistencia a los rayos X. Como ejemplo estarían las estructuras óseas. Como habíamos mencionado anteriormente, aquí en esta imagen se pueden observar lo que son las divisiones del mediastino. Sin embargo, es muy importante tomar esto en cuenta porque cuando se están haciendo lecturas de placas radiológicas es importante conocer de manera muy clara y precisa la anatomía y la ubicación que corresponde a cada órgano dentro de la clasificación, ya que esto podría ayudar a determinar y realizar un diagnóstico mediante la observación completa de una imagen radiológica. Cuando se va a hacer una toma de una placa radiológica, es importante que se haga siempre dos tomas, es decir, que se tomen en cuenta dos ángulos diferentes, ya que teniendo en cuenta dos ángulos distintos, podemos identificar una masa que de repente en la toma que se realizó en bipedestación no se puede observar y la placa que digamos, de un lado lateral podría ayudar a observar una masa que, digamos, en una vista anterior no se podría ubicar exactamente dónde se encuentra. En radiografía, cuando se va a hacer una observación, se debe tomar en cuenta que se encuentran ciertas regiones que deben ser tomadas en cuenta con mucho cuidado, ya que en ocasiones pueden encontrarse patologías. Dentro de esto, digamos que se podría dividir en 4 regiones, que sería una zona apical señalada por la flecha roja, una zona iliar que está señalada por la flecha amarilla, una zona retrocardial por la flecha verde y por último estaría la zona que está por debajo de la cúpula del diafragma. A continuación vamos a ver una radiografía de vista anterior para tener de referencia los órganos que se pueden encontrar en esta. Por la sigla CL vamos a encontrar la clavícula, por la sigla T vamos a encontrar la tráquea, la sigla A la aorta, la sigla P la arteria pulmonar, la sigla CA la carina, la sigla LA vamos a encontrar la aurícula izquierda. Por la sigla G vamos a encontrar la cámara gástrica. Acá cuando el paciente está en bipedestación, por leyes físicas, los gases tienden a subir y se ve una región radiolúcida. Por la sigla S vamos a encontrar la escápula, por la sigla SF vamos a encontrar el ángulo esplénico
Y por la sigla CPA vamos a encontrar el ángulo costofrénico. En esta radiografía podemos encontrar en las siglas PJL, que es la línea de unión posterior. En las siglas AJL es la línea de unión anterior. La sigla APW es la ventana aortopulmonar, que es la unión de la arteria pulmonar con la aorta. La sigla A es la aorta descendente. En esta imagen podemos observar desde una vista lateral estructuras que se ven de una forma más detallada. Entonces, para la sigla D se encuentra el diafragma, que se va a dividir a su vez en diferentes partes. Luego, como se observó en la imagen anterior, también se encuentra la tráquea. Está también la IB, donde se encuentra el ventrículo izquierdo, y la RB para el ventrículo derecho. La sigla RPA significa para lo que sería la arteria pulmonar derecha y la LPA para la arteria pulmonar izquierda, recordando que la L significa izquierdo y la R derecho. La E sería para el esófago y la RUL sería para el bronquio izquierdo y el M el manubrio del esternón. La CPA sería para el ángulo cardiofrénico y como referencia se toma una B que está en color blanco, que es para lo que es ubicar lo que es las vértebras. Para esta imagen, la SVC es la vena cava superior, la IVC es la vena cava inferior y luego tienen una BI que es para el bronquio izquierdo, luego una MF que es para la fisura mayor y una MF para la fisura menor. La diferencia que marca ahí es que la fisura mayor se encuentra con letras mayúsculas y la fisura menor con letras minúsculas. Sin embargo, las fisuras normalmente en una radiología no se observan, de forma que cuando estas fisuras son, digamos, se pueden identificar con facilidad, esto podría ser patológico, ya que podría estar relacionado con un líquido que se encuentra ahí. Por lo tanto, estas flechas lo que estarían indicando, tanto como la MF mayúscula y minúscula, simplemente es dónde estarían estas ubicadas. A pesar de que no se pueden observar, sirven como un punto de referencia. Luego aquí, donde estamos viendo el esternón, siempre se debe tener en cuenta que el espacio retroesternal, es decir, posterior al esternón, debe ser radiolúcido. O sea, son aspectos que se deben tomar en cuenta cuando se observa una radiografía de tórax. Y los contornos del diafragma siempre deben ser visibles. Bueno, y ya ahorita, luego, ya después de haber hecho una referencia de cómo ubicar lo que serían las partes en una radiografía, se van a presentar una serie de casos que se van a explicar tomando en referencia con todo lo que se mencionó anteriormente, es decir, cómo pudimos ver digamos, las referencias que tomamos para ubicar cada órgano en las cavidades, tomando en cuenta lo que es la clasificación del mediastino, y luego lo que vamos a presentar es cómo en estos casos se presentan anomalías, es decir, patologías que son características, digamos, lo que vamos a observar posterior a esto. Bueno, ahorita ya entrando en el caso número 1, observamos una radiografía en la cual se dificulta, o sea, no se puede observar lo que sería el ángulo costofrénico, el cual habíamos descrito en la lámina anterior, que como en este caso no se puede ver, una de las razones por las cuales se puede asumir que no haya un ángulo costofrénico definido sería un derrame pleural. Sin embargo, aquí como se observa que está en ambos lados, se podría decir que es un derrame pleural bilateral. Es una de las razones que se pudiera asumir con también una falla cardíaca, ya que también se observa una cardiomegalia y aquí en la parte superior se observa una ateromatosis prominente y podría estar relacionada con el calcio. En la parte del intersticio también se observa un engrosamiento que pudiera estar relacionado también con la falla cardíaca, digamos que este podría ser uno de los diagnósticos más acertados. Las causas de un derrame pleural podría ser por una neumonía, que estos derrames se denominan paraneumónicos y también podrían causarse por un absceso pulmonar. Los cánceres de pulmón también están relacionados con este tipo de derrames y en los casos de los pacientes que presentan mucho líquido, ya sea por una falla renal, también se puede producir este tipo de derrame.
Continuando con el caso número 1, vamos a observar una radiografía de vista lateral donde podemos observar que el ángulo costofrénico no se puede observar bien. En la parte posterior al externo, la región radiolúcida es gases de la cámara gástrica. En el siguiente caso se puede hacer referencia a lo mencionado anteriormente acerca de lo importante de tomar dos ángulos en radiografía. En el caso presentado se puede observar una masa que luego mirando la radiografía lateral se puede ver que la masa es netamente de mediastino posterior. Algunos tipos de masas posteriores podrían ser quistes neuroentéricos, neurinoma relacionado con las células de Schwann y el neurofibroma, siendo estos mencionados algunos de los más comunes. El schwannoma es un tumor de la vaina de mielina benigno. Una característica de este tipo de tumores es que presentan un crecimiento lento. La neurofibromatosis son trastornos genéticos del sistema nervioso que afectan al desarrollo de las células nerviosas. Estos tumores crecen en nervios y pueden producir deformidades en los huesos y cambios en la piel. En esta radiografía hay una masa en mediastino anterior. Dentro de las masas más frecuentes en mediastino anterior está el timoma, que hace referencia a una neoplasia en el timo, el bocio de tiroides, que es cuando hay un agrandamiento anormal de la glándula tiroides, y el teratoma, que es un tumor encapsulado que contiene las tres masas germinales. Y radiológicamente se representa como una pasificidad difusa del hemitórax izquierdo con presencia de masa y desplazamiento del corazón y mediastino hacia el lado derecho. En el TAC que se presenta del mismo paciente permite ver de forma más clara que la masa es retroesternal. Anteriormente comentamos que el espacio retroesternal debe ser radiolúcido, cosa que no se observa en este. Podemos concluir que en el caso 1 existe una cardiomegalia, ya que después de analizar la relación cardiotorácica que se obtiene de la división entre la longitud transversal del corazón y el diámetro interno torácico mayor, el resultado es mayor a 0,5. Conociendo la proporción de las cavidades, podemos identificar que el corazón está ocupando diferentes espacios en los que no debería localizarse. En el caso 2, podemos identificar la masa como una opacificación difusa asociada a un derrame pleural, ya que la masa se encuentra en mediastino posterior, será muy complicado identificarla en una radiografía anteroposterior y se puede observar más fácilmente en la radiografía lateral. En el caso 3, la radiografía anteroposterior y lateral nos ayudan a aportar la orientación topográfica de la masa. Además, gracias a esta se pudo observar la extensión, contorno y densidad de la masa. En esta radiografía es más fácil identificar el tumor, ya que está ubicado en el mediastino anterior, y cabe aclarar para los casos 2 y 3 que con una radiografía no podemos afirmar que una masa sea un tumor, por lo que existen diferentes ayudas diagnósticas como la mediastinostomía anterior y mediastinoscopia, que en la mayoría de los casos da el diagnóstico definitivo, ya que es muy fácil hacer una aspiración con aguja fina en cualquier compartimiento del mediastino.